Bueno, muy bien. Momento, 8:05 sí. ya, 15 grados de temperatura actual. Recibimos a nuestro primer invitado. Buen día por estar con nosotros esta mañana, Sebastián Baldomir del Frente Amplio. ¿Qué tal? Buen día, un ¿Qué gusto se estar cuenta? aquí acompañando. Para hablar un tema candente, ¿no? Desde hace tiempo, que es el tema de la seguridad. Se cumplió ayer justamente una interpelación al ministro Martinelli, ministro del Interior, en el cual no pasaron grandes cosas, simplemente creo que fue muy clara la postura también desde el Frente Amplio, en el sentido de que no se iba a pedir ninguna renuncia ni nada, simplemente a dejar más o menos en clara una situación, con una respuesta que no sé si en final conformó o no conformó, pero en definitiva dos planteos, o surgen dos ideas muy claras, una de la coalición de apoyar a su ministro, y por otro lado había un planteo desde el Frente Amplio de declarar una emergencia en relación a esta problemática. ¿Qué se siente el día después? Una interpelación riesgosa para ambas partes, ¿no? Porque a 20 días de las elecciones, hablar de un hecho terriblemente trágico como fue el motivante de la interpelación, era un riesgo tanto para el ministro como también para los legisladores que propusieron esta moción de interpelación. Perdón, recordamos que estamos hablando de un incendio intencional en el ex Concar, donde fallecieron 6 reclusos. Y la denuncia de ingreso de menores también, ¿no? También había ahí se ordena una investigación administrativa para aclarar un poco los términos de cómo se dan esas visitas y esos ingresos de menores de edad a lugares donde hay agresores sexuales. Pero era un riesgo generar una buena discusión que creo que finalmente, por lo extenso, se dio cuenta de que tanto la compañera, la interpelante, Betiana Díaz, como el ministro, por lo menos acordaron tácitamente trabajar de este tema de manera seria, que a 20 días de las elecciones hubiera sido una tentación ir a otro nivel de discusión, ¿no? ¿Qué quiere decir trabajarlo de manera seria? ¿En qué sentido se llega a ese acuerdo? Daniel, tú sabes, la seguridad es el principal tema que preocupa a la población, es uno de los principales temas de esta campaña electoral. Y la verdad que el nivel de cómo se ha tratado el tema seguridad pública desde el 2019, por lo menos a esta parte, es bastante penoso, ¿no? Porque la verdad que no está a la altura de la preocupación de la gente, que entre los políticos se terminen pasando cuentas y no termine quedando en claro, porque es el sistema político el que le debería dar más confianza a la población de que, bueno, en seguridad pública van a construirse acuerdos para tratar de mejorar la situación. Y en la cuestión carcelaria, ¿no? Que hoy tenemos más presos que nunca antes en la historia, 16.000 personas privadas de libertad. Si no entendemos y no asumimos que si no se resuelve la situación de adentro de la cárcel, de la penitenciaría, no se resuelve lo que sucede afuera, bueno, yo creo que es un avance porque nos permite trabajar para adelante con otras perspectivas, ¿no? Igualmente es de larga data, ¿no? Martinelli recordó allá por el año 2005 que ya se había declarado la emergencia carcelaria en el gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué no se puede solucionar el tema de las cárceles? Bueno, está creciendo mucho la cantidad. Hoy hay un hacinamiento que este gobierno no puede resolver antes de que termine su periodo. Si hablaron de acá a 18 meses, digo que quedaría no resuelto, pero por lo menos se mejoraría los cupos. Ahí hay un cambio. Que no sé si es la única solución, obviamente que no la es, ¿no? Cuando el ministro fue en enero a la comisión permanente de este año, en enero, dijo, bueno, nosotros vamos a terminar este periodo con la cantidad de plazas suficientes para los presos que hoy están en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ayer nos enteramos que esto pasa para el próximo gobierno para adelante. Me parece, en la línea de lo que tú preguntás, que es insustentable o no es sostenible en el tiempo seguir generando plazas, porque llega un momento que los recursos no alcanzan para seguir la cadencia del aumento de la población carcelaria. Hay que trabajar en otras estrategias. Hay lugares con hacinamiento crítico, ¿no? Cárceles del interior del país, y hay lugares donde se están haciendo bien las cosas, pero no mueven la aguja en la cantidad de gente que está privada de libertad, ¿no? Hay que darle también mucho espacio también a las recomendaciones que hace el comisionado parlamentario, que ha venido denunciando, que ha venido puntualizando la situación carcelaria desde hace meses ya en sus informes. Y también hay que darle ingreso, creo yo, a las familias de los presos, para que de alguna manera son personas que no cometieron ningún ilícito, que tienen la desgracia de tener un familiar, un ser querido, cumpliendo una pena, pero no tienen por qué, de alguna manera, estar en el mismo espiral de violencia que está el preso, que está la gente que va a terminar a la cárcel. Si llegan al gobierno, ¿ustedes harían una declaración de emergencia respecto a esta situación? Digo, como alguna vez se hizo, y también en lo que tiene que ver con un planteo, ¿no?, que surgía ayer de formar en el marco de esa emergencia
una intervención multidisciplinaria, ¿no? Con distintos actores. ¿Se haría eso? Creo que esa es una parte de empezar a dialogar los actores que tienen algo para aportar en este tema. Ese es un principio. Creo también que hay que trabajar fuertemente en mejorar la gestión, porque algo que si bien se trató ayer, yo no lo vi en los titulares de las crónicas de los medios de hoy, es que el Ministerio del Interior, teniendo los recursos aprobados por el Parlamento por la última rendición de cuentas, no gastó la plata que ya tenía aprobada. Y eso... ¿Se pidió explicación de eso ayer en la interpelación? Se pidió explicación, dice bueno que no hubo tiempo para llenado de vacantes, pero por ejemplo, si nosotros al principio de este gobierno teníamos 12.000 presos y ahora tenemos 16.000, y la cantidad de funcionarios es igual o menor a la del 2019, bueno, hay 4.000 personas privadas de libertad que no tienen una cobertura adecuada de un operador penitenciario, un funcionario de una cárcel, ya sea civil, un operador civil o ya sea humanos como materiales policía. Que compasen. Te estoy hablando de cerca de, en el 2023, 100 millones de dólares que el gobierno ya tenía aprobado para el Ministerio del Interior, dentro de lo cual está la gestión carcelaria, y que no ejecutó, no es que devolvió, pero que por lo menos lo tenía aprobado y no lo gastó. Bueno, nos dicen que por los tiempos no se pueden hacer llamados, por los tiempos no se puede construir las cárceles tan rápido, bueno, pero hay más cosas para hacer. La burocracia estatal es algo de larga data, ¿no? Hay más cosas para hacer, ¿no? Operadores desde el punto de vista de adicciones, psicológico, trabajadores educativos. Tenemos en cuenta que en las cárceles hay un nivel de analfabetismo enorme, problemas de salud mental y adicciones y consumos problemáticos de sustancias. Todo eso se podría, de alguna manera, empezar a corregir rápidamente y este gobierno no pudo seguirle en la dinámica una problemática que es creciente para el próximo periodo. Pero le cuesta a todos los gobiernos, ¿no? ¿Será que el planteo de que las cárceles se vayan de la órbita del Ministerio del Interior es correcto? ¿Que pase a un posible Ministerio de Justicia que lo tienen planteado varios de los candidatos? Creo que ese es un inicio, ¿no? de darle a una cartera que también se tiene que crear por ley de presupuesto. Es decir, no es automático que el 2 de marzo del año que viene va a haber un Ministerio de Justicia. Eso va a llevar por lo menos un año de aprobación presupuestal y darle recursos humanos, pero paulatinamente tiene que estar fuera de la órbita del Ministerio del Interior con un fuerte énfasis en rehabilitar a esas personas, ¿no? Separar primarios de personas que hayan cometido delitos graves y pesados y tratar de bajar la reincidencia, ¿no? Porque si alguien entra y sale peor de lo que entró, es seguramente que va a volver. Y ahí está la clave. Claro, muchos se preguntarán por qué no se logró también antes eso, ¿no? Fuera de lo que es estos últimos 5 años. Porque se viene de larga data con todo este tema de las cárceles, ¿no? Sí, ahora tenemos más presos. Sí, y dificulta más el planteo, pero ¿qué cambiaría ahora, por ejemplo, la oposición de ser gobierno respecto a lo que no pudo lograr antes? Yo creo sumado a lo que es lo que ha aumentado la situación en estos 5 años, ¿no? Vuelvo a la interpelación de ayer. Yo creo que el tono y la capacidad que tengan los diferentes partidos políticos de ponerse de acuerdo y no utilizar la seguridad pública y particularmente el peor tema dentro de la seguridad, que es la relación entre las víctimas y los delincuentes que están privados de libertad, que es el tema más complejo y más árido, no usar eso como una piedra de carácter político electoral. Yo creo que tenemos que todos bajar un poco. Pero la usa, todo el mundo la usa. Sí, ahí está la pregunta. Tiene que haber una autocrítica ¿quién tiró también, la primera piedra? Sí. No, pero recordemos cuál fue, Daniel, el eje de la campaña pasada, ¿no? Renuncia a Bonomi, el tema de se va al Frente Amplio y se resuelve la seguridad. No se resolvió la seguridad. Y en ese tema seguridad, por ejemplo, obviamente que no hay muertes de primera y muertes de segunda, ¿no? Somos todos seres humanos y estamos todos en el mismo tránsito. Pero acompañan que realmente la cantidad de homicidios, que es una cifra que no se ha podido mejorar. Ayer hablaba la miembro interpelante justamente que hay una situación estructural que esté fundamentalmente vinculada al tema del incremento de las bandas y de la droga. Hay una parte que se compone. Porque eso como que es algo que emergió de golpe, ¿no? No es que emergió, venía de antes, pero como que explotó. Sí, se compone de una fuerte presión que hay entre las diferentes organizaciones delictivas que se disputan partes del negocio y territorios. Eso es una parte real. Y que sigue dentro de la cárcel después. También, porque aparte lo que pasa dentro de la cárcel se transmite hacia afuera. Ahora, los homicidios, este periodo va a terminar con la mayor cantidad de homicidios de la historia, lamentablemente, desde que se lleva el registro por parte del Observatorio del Ministerio del Interior. Lo que hay una emergencia en materia de muertes violentas que este gobierno no declaró, aunque lo tenía en el compromiso por el país, y se lo preguntamos varias veces, y no entendemos por qué eso no se activó. Una pregunta que puede haber puesto en su momento el precandidato del Partido Nacional, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, decir, ¿qué significa declarar una emergencia en muertes violentas o en seguridad pública? Bueno,
yo le preguntaría lo mismo porque lo firmaron en el 2019, pero significa sobre todo articular MIDES, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Inteligencia Estratégica del Estado, los diferentes organismos que hoy pueden abordar el problema que está más candente, que puede ser el narcotráfico, ¿no? Y el tema es que el narcotráfico, el gran narcotráfico, tiene una lógica de un poderío económico, un poder de fuego muy pesado, y es cierto que vamos a tener que pensar seriamente si ese no es el principal desafío para el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia pacífica en un país como el nuestro. ¿No se pensó ya a esta altura? Bueno, yo no he visto grandes desarrollos y propuestas en ese sentido, en un contexto electoral, ¿verdad? Bien, para ninguno de los partidos, inclusive del Frente Amplio. Yamandu presentó algunas en Colonia, tanto Yamandu como Carolina. No vamos a esperar a ganar una elección, cualquier partido que sea, para ponernos a pensar. Estoy de acuerdo. Se ha pensado, no podemos anunciar ahora cosas que, sobre todo con un actor que se nutre de los mejores informes de inteligencia, jurídicos, financieros, como es el gran narcotráfico, avisarle lo que vas a hacer. Pero sí hay que ir por recuperar, ¿no? Recuperar los territorios que hoy están controlados por bandas o por el crimen organizado, recuperar la confianza y que la gente denuncie más, que la gente confíe en las autoridades y que de alguna manera empiece a reducirse esa sensación de inseguridad que está en amplias zonas de nuestro país. Bueno, hace ¿no? unos días anunció el ministro Martinelli el descenso de las rapiñas a un 41%. El descenso de las denuncias. De las denuncias de las rapiñas. Sí, pero no nos ponemos de acuerdo con eso. La sensación de los ciudadanos es otra, ¿no? La sensación de los ciudadanos es, varias encuestadoras le preguntan cuál es el principal tema que les preocupa. Por encima de los temas económicos está la seguridad. Y no es de ahora, es una línea que viene de hace 2 años o 3 años. O más. O más. Homicidios no bajan. Hurtos y rapiñas, que puede ser, si hay menos rapiñas, que son ese delito violento, como los que vemos a veces en redes sociales o en videos que captan algunas cámaras. En todos los barrios. En todos los barrios, bueno, debería ir acompañado de que la gente empiece a utilizar mucho más las vías de denuncia, que no tengan miedo de salir después de las 5 o 6 de la tarde a hacer un mandado. Y es un poco lo que dice ella, ¿no? Jimena, en el sentido de hay barrios que van desde Cordón a Aguada, que han ido a denunciar esto al Parlamento, pero también es Malvin Norte, también es Marconi, también es Parque Rodó, también es Carrasco, todos los barrios de Montevideo, y me animo a decir que muchos departamentos están en situaciones similares. Dentro de lo que son las medidas digo, obviamente que cuando hablamos de una intervención rápida ante una situación de emergencia o en cualquier tipo de problema, siempre definimos medidas a corto, mediano y largo plazo. A mí siempre me parece que, es una opinión muy personal desde mi mapa mental, que cuando uno apuesta al diálogo entre todos y a formar equipos multidisciplinarios, algo que lo tira va para adelante. Y como el tema de la delincuencia es multicausal, que va ya desde la interna de una casa, de la educación, o sea, se cruza todos los niveles, ¿qué tendría que ser lo de alto impacto inmediato para poner un freno a esta situación? Porque si no es como que siempre estamos tirando la pelota para adelante desde todos los lugares con bonitos discursos en que hay que solucionar, hay que hacer, hay que hablar, dialogar, ¿y qué sería lo inmediato a resolver para esto? Yo creo que hay un trabajo bueno, que por ejemplo, ahora se va a votar el tema, ¿no? de lo que son las intervenciones nocturnas, los ¿no? allanamientos. Los allanamientos nocturnos. Sí, eso no es una medida que resuelve a corto plazo o de alto impacto. Hoy también, otra vez, datos del propio ministro del Interior, se hacen 2.000 allanamientos por año. A cosas que no son hogares, como depósitos, locales comerciales, se puede ir de noche, de día, porque si hay evidencia o presunción de que hay droga ahí adentro o se está cometiendo un ilícito, si no es un hogar se puede entrar de día o de noche. ¿Y por qué un hogar no? Porque digo, en barrios complicados es adentro de hogares donde funcionan las bocas de pasta base. Pero el gran narcotráfico no aloja su mercadería ilegal dentro de hogares. Eso yo creo que ahí hay un error de diagnóstico por parte de las actuales autoridades, de que si entendemos que la principal amenaza para la seguridad es el narcotráfico, lo que nos falta es otro tipo de estrategias, ya sea ir atrás de los fondos, ¿no? Lo que se empezó con esto del diagnóstico, del decomiso ampliado, más inteligencia y sobre todo articulación de inteligencia de qué bandas se están operando aquí. Eso el Ministerio del Interior ya lo tiene identificado, son en torno de 50 grupos, clanes familiares, grupos delictivos. Hay que ir por desarticular esos 50 en el inmediato, corto plazo. Recuperar sobre todo esas zonas donde esos grupos están atemorizando a las personas de bien, que son la gran mayoría de personas y vecinos que viven en un barrio, gente de trabajo, que no tiene nada que ver con el mundo delictivo, e ir a recuperar esos territorios desarticulando esos grupos, sacarlos de circulación en un periodo muy corto.
Ahora, el gran narcotráfico es mucha inteligencia, sobre todo ir tras los recursos financieros que mueven, que les permite moverse rápidamente de un lugar a otro y seguir en el negocio, ¿no? Es un desafío eso. Ese es el principal, por eso yo te lo colocaba así hoy, es el principal desafío para el Estado de Derecho uruguayo, un país pequeño, rodeado de dos grandes mercados enormes, que están exportando sus grupos criminales, como el PCC de Brasil para las cárceles paraguayas, para las cárceles de varios lugares en la región, y eso implica también blindar fronteras, ¿no? Ahí hay un paquete de medidas también importante que el Frente Amplio ha elaborado, con lo que tema de ERCO es una estrategia de control y centro de control de monitoreo permanente de las fronteras, tanto los pasos habilitados como los pasos no habilitados, que implica no solo tener algunos destacamentos de las Fuerzas Armadas en los pasos habilitados, eso lo tiene que controlar el Ministerio del Interior, aduana, la Policía de Tránsito, pero las fronteras son las fronteras terrestres, el espacio aéreo y lo que entra, la mercadería que entra por los puertos. Y obviamente que hay toda una zona que es un verdadero queso. Bueno, Sebastián. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Nosotros le agradecemos la visita.